Bienvenidas todas las personas a esta actividad coordinada por la Comisión para la Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional y la Rectoría Adjunta, con colaboración de la Vicerrectoría de Extensión y el programa IAT de Investigación Arte y Transmedia. Mi nombre es Raúl Ortega, soy académico de la Escuela de Psicología y asesor académico de la Rectoría Adjunta y actualmente me encargo de co-coordinar el Comité para la Transversalización de los ODS en la Universidad Nacional. Esta actividad se enmarca en el Plan de Actividades para la Transversalización de los ODS que se está desarrollando en nuestra institución con actividades virtuales, presenciales y recursos audiovisuales durante el año 2022, desde febrero a diciembre de este año. El día de hoy tenemos una actividad relacionada con el ODS 13, denominado Acción por el Clima. Este ODS tiene el objetivo de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, que entre sus metas de 2015 a 2030 pretende fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres en todos los países, incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar educación, sensibilización y capacidad humana e institucional para la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, o promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, en países menos adelantados, pequeños estados, haciendo hincapié en poblaciones en condición de vulnerabilidad y comunidades locales y marginadas. En la actividad de hoy vamos a hablar sobre la política y el plan institucional para la gestión integral del riesgo de desastre de nuestra universidad, de la Universidad Nacional, y para ello contamos con un lujo de participantes. Tenemos con nosotros a la máster Alice Brenes Maikal y a la doctora Nancy Astorga Miranda. Voy a proceder a hacer una breve presentación de ambas participantes. La máster Alice Brenes es licenciada en Sociología, máster en Geografía, asesora de la Vicerrectoría de Extensión, representa a la universidad en varias instancias de ámbito nacional en materia de gestión del riesgo, ha realizado consultorías y asesorías en materia de gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático y actualmente coordina el proyecto institucional de la Universidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. La doctora Nancy Astorga es licenciada en Medicina Veterinaria y máster en Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Es académica de la Escuela de Veterinaria y asesora de la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad, especialista en bienestar animal en situaciones de emergencia y desastre. Representa igualmente también a la universidad en varias instancias de ámbito nacional en materia de gestión del riesgo y forma parte del Programa Institucional de Gestión del Riesgo de la Universidad Nacional. Bienvenidas y muchas gracias por vuestra participación. Para hablar del trabajo que está realizando la Universidad Nacional en materia de gestión del riesgo, me gustaría iniciar preguntándoles por qué y cómo se desarrollaron la política y el plan institucional de gestión integral de riesgo de desastres de la Universidad Nacional. Desde la fundación del Programa Institucional de Gestión del Riesgo, uno de los objetivos y actividades que nos trazamos fue precisamente impulsar una política institucional de gestión del riesgo amparados a la Ley 8488, que es la Ley Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. A como fuimos evolucionando en el posicionamiento del programa, se hizo evidente que no era tan fácil formular una política institucional. Sin embargo, lastimosamente siempre son los desastres los que abren las oportunidades para plasmar los cambios a nivel de autoridades y a nivel político, sea esto en el país, sea esto en una institución. Y esa fue la ventana de oportunidad que se nos abrió en la universidad con dos grandes eventos, uno suscitado después del otro. Primero fue Otto, el huracán Otto, y luego fue la tormenta tropical Nate, ambas con grandes incidencias a nivel país. Nancy tiene muy fresca ese proceso de cómo fue que llevamos a cabo y empezamos a impulsar desde la institucionalidad la formulación de la política institucional de gestión del riesgo.
Así es, como bien lo dices, Alice, fue Otto y fue Nate el que como universidad, ¿verdad? Nos movió ahí un poco el piso y nos hizo reflexionar, incluso desde las autoridades que en ese momento estaban, desde Consejo Universitario, desde Consejo de Rectoría, a impulsar y apoyar, ¿verdad?, a nosotros como programa institucional y también con el apoyo de la Comisión Institucional de Prevención y Atención de Emergencias, la CIE-1. Entonces, nosotros, estos dos grandes, digámoslo así, los dos entes adscritos, nosotros a la Vicerrectoría de Extensión y la CIE-1 adscrito a la Rectoría, que empezamos a generar entonces ese proceso de análisis, de consulta, sobre ese proceso de cómo elaborar. Obviamente, gracias también a que con la participación de miembros, de personas expertas, de personas que están involucradas desde hace muchísimos años, desde la Universidad Nacional en procesos de gestión de riesgo de desastres, y que ahora pues estamos integrados en la comunidad epistémica, ¿verdad?, de gestión de riesgo y adaptación a cambio climático. Pues ahí también logramos conformar una comisión multidisciplinaria, ¿verdad? Eso sí es muy importante destacarlo y desde diferentes ámbitos y desde diferentes experiencias lograr entonces esa primera comisión que comenzó a generar ese planteamiento de esos lineamientos que iban a ser los futuros lineamientos de política y establecernos, ¿verdad?, esos objetivos, los ejes, cómo organizarnos. Fue a partir de ese primer proceso de elaboración, de ese proceso de ese primer borrador, por decirlo así, se externó, se envió a la comunidad también universitaria y se hizo un primer también proceso de consulta, ¿verdad?, en donde se participó tanto personal académico como personal administrativo, estudiantes, que nos ayudaron también a fortalecer y alimentar y a retroalimentar ese proceso, esa política. Y también fue importante la participación de expertos tanto a nivel nacional, propios también de la universidad, pero también externos a la universidad y también de manera internacional, ¿verdad? Consultores en los cuales pues nos enriquecieron ese proceso y nos dieron su visión. Así fue como se elaboró entonces el siguiente documento, ¿verdad?, que fue elevado a Consejo Universitario. Bueno, un Consejo Universitario siguió todo un proceso, ¿verdad?, de consulta, de análisis. Se hizo nuevamente consulta a toda la comunidad universitaria y fue entonces como si ya en el 2021 se aprobó dicha política, ¿verdad?, teniendo ahí nuestros lineamientos y pues importante, ¿verdad?, que sea como ese instrumento orientador, ¿verdad?, esa guía para poder entonces trabajar de manera articulada, multidisciplinaria en lo que es la gestión de riesgo en la Universidad Nacional. Recuerdo también que la comunidad epistémica, lo interno, fue un sostén muy importante, esa catapulta que bien mencionabas, e igualmente paralelo a eso veníamos miembros de la comunidad epistémica, igualmente siendo parte de la subcomisión de gestión del riesgo de desastres del Consejo Nacional de Rectores, donde ahí mismo nos veníamos ejercitando a nivel de gobernabilidad y gobernanza y reconociendo la importancia de que las universidades públicas debíamos de contar las 5 con una política institucional y de ahí nos veníamos asimismo nutriendo. Y a la vez el ejercicio dentro de la Universidad Nacional venía nutriendo un producto que nos propusimos, que fue la formulación de una guía que orientara a la institucionalidad interuniversitaria pública de cómo crear y formular política pública de gestión del riesgo. Fue muy rico también ese ejercicio de ese ir y venir. Uh-huh. A lo que mencionaba Nancy sobre Nate y Otto, hemos de decir que esta responsabilidad que tenemos las universidades públicas para con la sociedad y la contribución que debemos hacer en los 3 ámbitos de gestión del riesgo, o sea, reducción de riesgo, o sea, preparativos y respuesta para lo interno de nuestra universidad y asimismo para recuperación y viendo las demandas y solicitudes a partir de los impactos y pérdidas que habían sufrido territorios como la región Huetar Norte, era que se nos hacían demandas a la universidad de cómo contribuir
a la recuperación y el restablecimiento de los procesos en los territorios para que pudieran recuperar no su forma ordinaria, porque volver a lo normal era volver a los riesgos preexistentes al desastre, sino era como desde las universidades y desde las diferentes disciplinas, cada una de ellas en su oficio, pero también facultades y interunidades pudiendo contribuir, cómo podíamos desde la universidad tener una orientación y contribuir. Y eso mismo quedó planteado en la política, una política que está articulada en los 3 ámbitos de la gestión del riesgo que nos plantea la normativa nacional. Y Alice, un detalle muy importante es que no solo se generó el tema de elaborar la política y ya con su aprobación por parte de las autoridades, sino que también una política pues también debe operacionalizarse. Ya fue a partir de ahí en donde también desde esa experiencia comienza a surgir esa necesidad de elaborar un plan de implementación de la política, donde pues hay algunas pautas importantes en las cuales podemos todos, desde las unidades, las facultades, centros, sedes y sección, pues poder entonces, como decías, ¿verdad?, de nuestras disciplinas, de nuestros nichos, poder también evidenciar, porque realmente algo importante es que la Universidad Nacional se ha caracterizado, porque desde hace muchísimos años se trabaja en temas de gestión de riesgo, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es también el ordenar y el visualizar, ¿verdad?, de una u otra forma, ese trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?, desde hace muchos años. Entonces, ese plan de implementación, el cual pues todavía no, ese está en Consejo Universitario, aún no ha sido aprobado, pero ya se entregó también. Fue un proceso un trabajo multidisciplinario, fue un trabajo muy participativo que también generó procesos de consulta, y un trabajo bastante articulado también para poder generar una propuesta que nos permita, ¿verdad?, a todos como comunidad universitaria, pues ir como esa guía de cómo también realmente operacionalizar esos lineamientos de esa política institucional de gestión de riesgo. Así es, y creo que el hecho de que el Consejo Universitario nos haya solicitado la presupuestación, asimismo, de cómo operativizar, es parte de los esfuerzos que venimos haciendo las universidades públicas por hacer un uso eficiente y eficaz de nuestro presupuesto que proviene de todas las personas costarricenses y de las personas que pagan impuestos. Y eso ha sido sumamente responsable de parte del Consejo habernos solicitado que expresemos cómo y de dónde van a salir esos fondos para financiar cada una de las acciones estratégicas que están planteadas para cada una de las líneas de política institucional de gestión del riesgo. Sí, así es. Incluso un último detalle también es que parte y eso está plasmado ahí en ese documento. Mucho de ese presupuesto es el presupuesto que ya desde hace muchos años se viene ejecutando. Entonces, eso refleja realmente el trabajo que se ha venido haciendo y que de manera responsable también se han estado invirtiendo ese presupuesto en temas de gestión de riesgo de desastres. Muchas gracias por la respuesta. Considerando entonces esta presencia significativa de especialistas en estos ámbitos y los años de experiencia en proyectos y acciones directas o articuladas desde nuestra institución en acción sustantiva y en gestión administrativa, me gustaría preguntarles, de acuerdo a vuestra experiencia, ¿cuáles son los aportes de la Universidad Nacional para el logro de las metas del ODS 13 en nuestro país? El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, número 13, apela a lo que es acción por el clima. Es muy interesante porque estos ODS han sido creados y no puede impulsarse uno sin que toque a los demás. Por ejemplo, una acción por el clima no pueden definirse acciones climáticas sin estar con el objetivo 1, el cual es el fin de la pobreza, de lado. No sé si recordarás que nuestra política nacional de gestión del riesgo y
y asimismo esto baja para las otras escalas en la gestión pública, toca o hace un ejercicio donde las acciones por el clima casi que tienen que ver con todo el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. No nos podríamos enfocar únicamente en acciones o en programas, proyectos y actividades académicas y reconocer las que están haciendo acciones climáticas, sean en adaptación al cambio climático o sean en lo que es la parte de mitigación, sino que desde la Universidad Nacional hemos venido articulándonos para desarrollar, sí, acciones enfocadas en temas climáticos, sea por adaptación o mitigación, donde hay mucha investigación, sino también que tienen y van articulándose y entrelazándose para cumplir con otros objetivos de desarrollo sostenible. Y esta agenda definitivamente ha sido una prioridad para la presente administración, para la presente coyuntura y que viene posicionándose desde el 2015. Es bien enriquecedor ver cómo desde diferentes sedes, por ejemplo Guanacaste o la región Chorotega que le denominamos, que se ha enfocado en temas para ver temas no solo asociados o proyectos, o se han planteado no solo proyectos asociados con investigación, sino integrados con extensión y docencia y producción, y que tienen que ver no solo para déficit hídrico o temas de sequía, sino que tienen que ver también con cómo llevar y solucionar temas a las islas de disponibilidad del recurso hídrico, que ha venido siendo un tema permanente desde hace muchos años. Entonces, ellos no solo se enfocan en hacer investigación para ver temas relacionados con sequía o excesos de lluvia, sino con acceso a un recurso tan preciado como es el agua, no solo para consumo humano, sino para producción. Y así sucesivamente vamos viendo cómo un proyecto que nace para seguridad alimentaria, como es el que se lleva desde el CIDE y la Facultad de Tierra y Mar, que empieza para solventar temas de seguridad alimentaria y ver temas de reducción de plaguicidas, impacta en la calidad de vida y tiene que atender el tema de la pobreza también de esas personas campesinas nuestras, vinculado a temas de alfabetización y a temas de cómo ir trabajando en factores también de educación. Muchos de esos, Alice, que como mencionabas, y es una lista creo que bastante amplia, ¿verdad? Que desde las facultades y como bien mencionan las sedes, pues generan programas, proyectos y actividades académicas, y como bien decías, no solamente en parte del clima, sino que también en la conservación de recursos, tanto hídrico como también procesos, por ejemplo, de reforestación, de cuidado de ambiente, de educación, ¿verdad? A las poblaciones, que realmente todos somos responsables de este proceso, ¿verdad? Y que obviamente, y ahí pues siempre se comenta y lo destaco, es el hecho de que un tema no va desvinculado con el otro, ¿verdad? Estos procesos, por ejemplo, este objetivo número 13, pues evidentemente, igual que los otros, no están desligados del proceso de gestión de riesgo, ¿verdad? Y yo creo que eso también es importante de mencionar, que por ejemplo en este caso nuestra política impulsa también ese proceso, ¿verdad? No es solamente hablar de gestión de riesgo y quedarnos en eso, en gestión de riesgo o en el desastre, sino que más bien también es una manera de trabajar este tipo de procesos, ¿verdad? Impulsa la creación de nuevas iniciativas, fortaleciendo las que ya están, ¿verdad? Para esto, para el tema de prevención y el tema de conservación del ambiente también. Exacto. Hay experiencias sumamente valiosas que están trabajando también con las comunidades costeras, que son las primeras y las más, o algunas de las más vulnerabilizadas y de las que se van a ver o ya se están viendo más afectadas, y que están viendo temas de erosión costera, por ejemplo, estos programas y sus proyectos asociados, o también
temas de cómo recuperar la semilla autóctona, que es algo sumamente importante, también vinculado con todas las acciones en términos de seguridad alimentaria y la afectación que está teniendo las variaciones a nivel climático. Y también temas que la oportunidad no se pierde cuando se plantean los proyectos y los programas y las actividades académicas, para ver también temas de género, para ver cómo se trabaja y cómo se fortalecen las capacidades de mujeres, pero también de hombres, donde han quedado también, o donde el clima les vulnerabiliza también más, pero no hay que perder de vista que hay causas profundas dentro de los patrones de desarrollo que también están contribuyendo. O sea, no todo es el clima, el clima viene también a evidenciar, así como lo evidenció el COVID, que al final de la línea, y como bien lo planteas y lo dejamos planteado en la política institucional integral de gestión del riesgo de la Universidad Nacional, esto es un tema de desarrollo. Correcto. Muchas gracias, Alice, muchas gracias, Nancy. Aprovechando este último comentario de Alice, me gustaría plantearles una última pregunta, y es ¿qué retos y qué oportunidades y qué retos tiene nuestra universidad para lograr una gestión integral del riesgo de desastres y también un aporte a nuestra sociedad? Oportunidades y retos son parte de un binomio realmente, porque como bien lo planteábamos, si bien Otto y Nate significó de alguna forma mover la mirada hacia la necesidad institucional de contar con una política institucional de gestión integral del riesgo ante la demanda de la sociedad, pero ante también las demandas propias universitarias. Debemos de recordar que una política siempre es el marco referencial para orientar los recursos humanos, físicos y presupuestarios disponibles en una institución, en un gobierno. Entonces, definitivamente, los desastres han sido lastimosamente una oportunidad para poder mover también recursos y poder incidir de forma más orientada en la sociedad costarricense en temas donde la universidad está llamada a incidir. Por ejemplo, algunas de las oportunidades que hemos tenido como universidad es que estamos representados, participamos activamente en varias instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Esa silla que ocupamos en instancias o en los comités asesores técnicos, por ejemplo, de sismología y vulcanología, en inundaciones e hidrología, o en el territorial, o en el CATAP de atención psicosocial, o en atención de emergencias de animal, donde Nancy puede ampliarnos, en el Comité Sectorial de la Educación de Gestión del Riesgo, y asimismo en instancias regionales o territoriales como comités regionales de emergencia, donde participamos en aquellos espacios donde la universidad tiene presencia con sus sedes o secciones, o en los comités municipales de emergencia, donde la universidad asimismo tiene una sede, han sido espacios que hemos sabido aprovechar para incidir en política pública. Esas vistas como oportunidades. Igualmente, desde la Subcomisión de Gestión del Riesgo de Desastre ha sido una gran oportunidad que desde el CONARE hemos posibilitado igualmente para incidir en estrategias, para incidir en políticas y para poder asimismo dejar plasmados protocolos cuando se nos ha convocado a participar de estos. Por ejemplo, Nancy, no sé si querés ampliar esa experiencia que vos tenés en el Comité Regional de Emergencia de Heredia o en el Comité Asesor Técnico de Bienestar Animal también.
Sí, bueno, parte de, como decías, de esas oportunidades que se presentan gracias a, y reitero, ¿verdad?, el trabajo que desde la Universidad Nacional se ha hecho durante mucho tiempo en temas de gestión de riesgo, pues se abren espacios importantes para poder compartir con otras instituciones, con otras instancias y poder articular y coordinar procesos. Desde, bueno, la Universidad Nacional es cierto, tiene una participación en el Comité Regional de Emergencias, que eso también permite entonces articular con los comités municipales, ha permitido entonces que la universidad también esté presente, ¿verdad?, en procesos más locales, ¿verdad?, gracias a esa coordinación, a ese involucramiento dentro de todo ese sistema también, tanto la parte técnica como la parte operativa de los comités de emergencia, ¿verdad? Como les decía, tanto a nivel local, municipal como regional. Y una muestra fue iniciada la pandemia, ¿verdad?, con el apoyo a otras instituciones que eran los que estaban liderando este proceso, ¿verdad?, debido a la pandemia, todo lo que era el Ministerio de Salud, todo lo que fue la Caja, ¿verdad?, una participación importante en donde gracias a la presencia también, ¿verdad?, de estas personas que articulan, ¿verdad?, que son esos facilitadores que llevan la información y que son realmente toda la comunidad universitaria la que han contribuido de una u otra forma en diferentes instancias, en diferentes procesos. Pero es eso, es ser como esa articulación, ¿verdad?, para poder llevar ese mensaje de las necesidades que se tienen y poder entonces a lo interno de la universidad organizarnos y poder responder. Igualmente en el Comité Asesor para la Protección de Animales, pues se han hecho también esfuerzos para generar, ¿verdad?, procesos o articulación de acción, algunas acciones en temas de protección animal, ya sea en instancias en procesos anteriores o en desastres anteriores para la atención de los animales, sean los medios de vida de las personas o mascotas o vida silvestre también. Pero eso es importante porque incluso también y es de reconocer la participación no solamente bueno, en el caso del Comité de Protección de Animales, no solamente académicas y académicos de la Escuela de Veterinaria, sino que también de otras instancias de la universidad y también el estudiantado, que ha sido una fuerza importante de apoyo para poder llevar también estas acciones y esta ayuda a las comunidades o a los territorios cuando así lo han solicitado y cuando así se ha necesitado. Entonces, yo creo que este proceso y esta oportunidad que se abre, ¿verdad?, como instancia que tenemos que estar conscientes de que somos parte de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, pero que también nos permite poder llegar con esta información acá y poder llevar esa ayuda o el apoyo en lo que se requiera y a las instancias de que se requiera. Uh-huh. Algo también que quería mencionar en cuanto a oportunidades, yo creo que se abre muchas con esta nueva política realmente porque es muy nueva y bueno, aunque no se ha avalado o aprobado el tema del plan de implementación, pero siempre está ahí plasmado el hecho de que no estamos esperando el plan para seguir actuando, ¿verdad?, sino que se quiere seguir trabajando, se sigue apoyando y se sigue valorando todas las oportunidades. Y también es importante hacer esa autoevaluación, ¿verdad? Porque como institución también esto nos va a permitir, pues, y todos, yo creo que, como bien decías, Alice, esto de los desastres anteriores, Nate, Otto, y bueno, y qué decir de la pandemia, pues nos puede poner a reflexionar sobre cuáles han sido tal vez esas oportunidades de mejora que tenemos como parte de esta comunidad universitaria y como institución para poder mejorar en procesos de respuesta o mejorar en procesos de prevención, en no generar nuevos riesgos, ¿verdad? En saber cuáles son esas necesidades y saber que cualquier tipo de incidente, emergencia o desastre, pues puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Pero lo importante es estar preparados, es capacitarnos, es educarnos y también llevar nosotros, cada uno de nosotros, llevar eso a lo externo, no solo como universidad, sino que también como personas, a nuestras familias y a nuestras comunidades, ¿verdad? Que eso también es parte de ese enriquecimiento del proceso que estamos llevando a cabo.
Exacto. Eso me lleva a reflexionar las palabras que nos compartes sobre el hecho de que los retos efectivamente son muchos. La política misma es un reto, de que no creamos que porque está aprobada por un consejo universitario y porque viene un plan que esperamos que pronto sea aprobado, en eso se reduce su institucionalización. Es el punto. Nos pone en la salida, pero la meta de llegada aún amerita mucho trabajo que hacer. Esto para hablarlo a lo interno y ahorita me refiero hacia lo externo, en términos de que efectivamente la política nos pone retos a nivel de continuidad del servicio, de la educación, que es un derecho. Entonces, ¿cómo no desfallecer en el intento y suspender los servicios educativos cuando nos vienen eventos como fue COVID, ¿verdad? Creo que ya eso nos deja unas grandes lecciones y debemos de recuperarlas. Eso apela a la gestión administrativa. Pone a toda la parte de administración de nuestra universidad en una alerta de que la continuidad del servicio a la educación como derecho debe de asegurar esa continuidad a pesar de. Eso nos lleva también a recordar que la política y sus lineamientos fueron planteados no solo para el tema de la dimensión académica, ¿verdad? Sino también para la administración quedaron grandes líneas trazadas o grandes lineamientos y en sí mismos representan un reto. Representan un reto, por ejemplo, asegurar que como universidad contamos con los seguros para para poder transferir ese riesgo de nuestra infraestructura educativa a terceros y no desfallecer cuando un edificio se nos colapsa. De repente no, porque también sabemos que se ha construido con responsabilidad y atendiendo la normativa, por ejemplo, sísmica y demás, o sabiendo escoger un terreno para que no se nos inunde. Pero todo eso hay que seguirlo asegurando, que no lo tomamos como que está asegurado para la eternidad. El mantenimiento de los edificios también. En nuestras casas los vemos como el dejar de lado el mantenimiento va deteriorando la infraestructura de nuestras casas y eso también se traslada a una infraestructura educativa. Hay que darle mantenimiento. Los retos son muchos a nivel también de lo administrativo. Y a nivel de gestión académica, quisiera retomar un gran reto que hemos nosotras mismas veniendo sintiendo y que hemos hecho un esfuerzo por desarrollar una guía. Y es el reto y también la salud de nuestra población educativa también es un gran reto. Un reto que es a nivel teórico, conceptual y metodológico. Sigue siendo un gran reto. La vulnerabilidad como factor de investigación y de extensión sigue siendo, le debemos como universidad, le seguimos debiendo la generación de conocimiento para atender de mejor forma la vulnerabilidad en sus causas más profundas. Y le seguimos debiendo y sigue siendo un gran reto el trabajo verdadero, multi, inter y transdisciplinar. En otros espacios hemos venido reconociendo que como universidad seguimos teniendo grandes retos y debemos de seguir transitando en una propuesta realmente teórica, conceptual y metodológica, y la gestión del riesgo está ahí esperando a que sigamos también atendiendo esto. Y por último, quisiera plantear el tema de la participación, y esto nos lleva a la extensión universitaria. La participación desde la gestión del riesgo y desde lo que nos planteamos como programas, proyectos y actividades académicas en la gestión del riesgo, yo creo que amerita un replanteamiento, una reflexión y la participación de las comunidades, cómo trabajar verdaderamente con y para las comunidades y los sectores desde la gestión del riesgo sigue siendo un reto metodológico que
con esta transformación social que hemos sufrido, nos está invitando a la universidad a replantearnos la participación. Y con esto, Alice, sí también quiero rescatar algo importante que mencionaste, que es que no solamente el ya por tener una política y un futuro plan ya aprobado, ya con eso se termina, ¿verdad?, este proceso. Al contrario, y el reto, y es importante porque si bien, como mencionabas, hay aspectos importantes que la parte administrativa debe tomar, pero también los académicos, el personal administrativo y el estudiantado. O sea, es decir, el éxito de que la Universidad Nacional se destaque como una instancia que promueve y que vive realmente, ¿verdad?, su proceso de gestión integral de riesgo de desastres, es responsabilidad de todos, de todas y cada una de las personas que pertenecemos a esta comunidad universitaria. Entonces, esta política no es solamente para las autoridades, o no es solamente para los directores, directoras de instancias, no es solamente, digamos, para la administración, ¿verdad? Es decir, somos todos, es una oportunidad para que todos aprendamos desde nuestra disciplina, desde nuestro saber, y que además que desde ese punto también lo trabajemos, ¿verdad? Independientemente de qué área seamos. La gestión de riesgo permea todo y realmente es ese punto de partida, ¿verdad? Que tenemos que estar conscientes todos de que cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena para que realmente la Universidad Nacional se fortalezca en tema de gestión de riesgo y siga siendo una institución que se caracterice por investigar, por trabajar desde y para las comunidades la gestión integral de riesgo de desastres, pero que es una responsabilidad de todos, de cada una de las personas que pertenecemos a esta comunidad universitaria. Así es, y diría y rescataría la razón de ser nuestra, de la universidad pública, la docencia, la formación. Y ese es el último o uno de los grandes retos que seguimos también teniendo en términos de romper paradigmas en esos procesos formativos de las personas estudiantes y que desde su formación de base comprendan que al llegar a la sociedad y al integrarse en los diferentes espacios laborales, tendrán que tener las herramientas formativas necesarias y el enfoque disciplinar necesario para sentarse a trabajar con otras disciplinas, aportar desde su quehacer, pero sin perder de vista que la gestión del riesgo, al ser un tema originado en los procesos de desarrollo, requieren que ese profesional tenga una amplitud de formación, ojalá que haya tenido la experiencia extensionista y que le permita hacer un aporte integrado, valorando lo que yo desde mi disciplina aporto, pero reconociendo que la otra disciplina es tan necesaria como la mía y que algunas sobresaldrán más que las otras según el riesgo que estemos atendiendo, pero que hay que tener la posibilidad de escuchar, de aprender, de proponer metodologías, conocimiento, técnicas y soluciones en equipos multidisciplinarios e inter y transdisciplinares. Correcto. Perfecto, muchas gracias Alice, muchas gracias Nancy por todos vuestros aportes, reflexiones y experiencias. Alice y Nancy nos dejan con muchas inquietudes, expectativas sobre lo que se está haciendo en la Universidad Nacional y lo que queda por hacer también, sobre la importancia del involucramiento de todas las instancias y poblaciones para lograr la preparación, la prevención, la respuesta y la recuperación a emergencias y desastres y por la invitación a seguir trabajando para la reducción del riesgo de desastre y la adaptación del cambio climático desde nuestros ámbitos de acción, considerando el desarrollo social humano y dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las normativas nacionales, internacionales y también, como hemos visto hoy, institucionales.
Terminamos entonces este podcast agradeciendo de nuevo a Alice, a Nancy y a la Vicerrectoría de Extensión, al Programa de Investigación Arte y Transmedia, a la Rectoría Adjunta y al Comité para la Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional por esta posibilidad de conversar y aprender sobre la gestión integral del riesgo de desastres y específicamente de los aportes desde la Universidad Nacional para el logro de las metas del ODS 13 a nivel nacional. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la universidad para próximas actividades y divulgaciones en las fechas indicadas en el plan de actividades. Tenemos una actividad para cada ODS desde febrero hasta diciembre, cada quincena, y durante el mes de septiembre vamos a tener la semana de los ODS. Entonces, muchísimas gracias, esperamos escucharles y verles pronto, que tengan un feliz día.